Leyendo la novela, Loob 7 Kaime no Akuyaku Reihowa, Motote Kikoku de Hiyuki Mama Sodio Anayome Seikatsu Woman Kitsusuru, o la chica que reencarnó 7 veces. Este video es el 12º después del anime, los demás videos se encuentran en la descripción. Capítulo 5. La pequeña iglesia abandonada casi había desaparecido de la memoria de la gente en cuanto se construyó una más grande en el centro de la ciudad. Habían retirado la estatua de la diosa y había una fina capa de polvo sobre los bancos de la sala vacía. Raúl estaba sentado en el respaldo de un banco, con el codo apoyado en la rodilla y la barbilla en la mano. Las damas caballeros de Fabrania hacían su trabajo solas, de espaldas a él. Raúl las observaba, ridiculizándolas lánguidamente. Tardaron bastante en juntarse, ¿no creen? Los caballeros le miraron como él esperaba. Cállate. A diferencia de ustedes, debemos seguir las órdenes de su majestad, comillas, qué tensión. Aunque supongo que no es ninguna sorpresa, Raúl sonrió y se asomó detrás de él. Deben hacer un buen trabajo matando a Harriet o no podrán culpar del crimen a Galkane, ¿verdad? Harriet se sentó en la plataforma donde estaba el atril, con las manos atadas a la espalda y la cabeza colgando impotente. ¡Qué insolente! No olvides que solo te incluimos en nuestros planes porque inclinaste la cabeza ante nosotros y nos suplicaste, comillas, sí. Ni siquiera te diste cuenta de que era un impostor. Menos mal que estoy del lado de Fabrania, porque si estuviera aquí para salvar a Harriet, creo que te dije que te callaras. Por lo visto, eran dolorosamente conscientes de que no habían sabido reconocer al Curtis de Raúl por falso. Raúl se rió y miró alrededor de la iglesia abandonada. Bueno, como quieras. Date prisa y trae aquí al resto de tus caballeros. Solo había 20 de los caballeros de Fabrania presentes en la iglesia. Debería haber unos 10 aún en camino. Raúl se crujió el cuello y dijo bromeando, después de todo, me he peleado un poco con el príncipe heredero de Galkane. Necesitaré que el grupo me proteja hasta que pueda escapar a Fabrania, HMPH. Para ser un maldito cobarde sabes hacer de cazador, eso está un poco fuera de lugar, ¿no crees? No fui parte integral de tu plan de secuestro, sabía que no debía llevar su acoso demasiado lejos. Bajo sus miradas de odio, Raúl se bajó del banco y se acercó a Harriet. Se arrodilló frente a ella. Harriet. ¿Estás llorando, Raúl? ¿Por qué haces esto? Harriet le miró, temblorosa, y Raúl se sorprendió al ver que, aunque estaba asustada, no lloraba. Bueno, lo estará. Pensé que estaría blanca como una sábana y llorando a mares. Se aseguró de que su expresión fuera fría y no traicionara su sorpresa. Esa es mi línea. ¿Por qué traicionaste a Fabrania? Dándole las monedas que el rey Golter te confió a esa chica. Pensaste que ella vería lo que eran y te ayudaría. Incluso Raúl se había sorprendido por ese movimiento. ¡Qué mala eres! Y se supone que eres una princesa. ¿Sabías que si hacías eso, Fabrania ya no protegería a Sigel y todo el país estaría en peligro? No, todo lo que Sigel tiene a su favor es su forma de hacer apuestas. Necesita ayuda de sus aliados, que están encabezados por Fabrania. Así que si Fabrania se vuelve en su contra, todo habrá terminado para el pobre Sigel, y nosotros los cazadores somos solo una banda de mercenarios. No somos caballeros que le hayan jurado lealtad ni nada por el estilo. Las damas caballero de Fabrania miraron a Harriet con desprecio. Eran simples caballeros, pero no sentían el menor respeto por Harriet, que era de la realeza. La mala opinión que Fabrania tenía de Sigel era obvia con una sola mirada. Harriet había adelgazado desde la última vez que Raúl la había visto cuando partió hacia Fabrania para su compromiso y probablemente había recibido todo tipo de malos tratos allí. Cuando la miró a la cara pálida, le dijo rotundamente, sé que eres pusilánime, pero habría sido fácil engañar a Galkane. Deberías haber soportado tu culpa y haber hecho algunas compras. Eso es todo lo que habrías necesitado para convertirte en la próxima reina de Fabrania. La princesa contuvo la respiración, moviendo la cabeza a derecha e izquierda. Yo, hablo despacio, tropezando con sus palabras,
y sonaba como si se hubiera resignado a su destino. Sabía que si usaba las monedas falsas, conseguiría lo que quería. Su Majestad me alabaría, pensaría que merecía la pena hacer uso de mí. Pero eso no está bien. Su voz temblaba de miedo, pero siguió adelante. Todo se acaba en cuanto una moneda falsa entra en el mercado. Cuando eso ocurre, ya no se puede confiar en todas las monedas que circulan en ese país. Y cuando no se puede confiar en su dinero, su economía se hunde. Raúl estudió la parte superior de la cabeza de Harriet en silencio. Yo no le di las monedas a Lady Rice para que me ayudara. No soy digna de su ayuda. Decidida pero torpe, Harriet tartamudeó. Sin embargo, Lady Rice dijo que me consideraba una amiga. Raúl podía imaginarse a la chica diciendo eso. Tenía los rasgos contradictorios de juzgar bien el carácter y no saber dudar de la gente. Acababa de conocer a Rice hacía pocos días, pero estaba seguro de que habría llegado a la misma conclusión tras un período de observación más largo. Galkane necesita saber sobre Fabrania. No es solo la moneda de Galkane lo que Fabrania está tratando de hacer. También hay muchas otras cosas, lo sé. Raúl estaba más o menos al tanto del complot de Fabrania. Si te hubieras limitado a hacer lo que te dijeron, Fabrania se habría lucrado con el dinero falso, y Sigel se habría beneficiado. Cualquier riqueza obtenida mediante el sufrimiento de otro país no durará mucho. Lo he leído en muchos libros. Es la gente la que soporta esa carga. Así que, para evitar que Galkane sufra, para proteger a su gente inocente, no puedo obedecer a Fabrania. Los caballeros de Fabrania miraron a Harriet con más dureza. Ella se estremeció, pero siguió mirando fijamente a Raúl. Sé que no puedo vivir como deseo porque nací princesa. Harriet hizo acopio de toda su valentía para decir, pero nunca haré nada que haga sufrir a ciudadanos inocentes, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Raúl esperaba que Harriet se acobardara. ¿Cuándo se había vuelto tan decidida? En cuanto formuló la pregunta, pudo imaginarse claramente en su mente a la persona que había dado confianza a Harriet, le había permitido recuperar su orgullo y la había hecho mirar hacia adelante en lugar de hacia abajo. Estúpida princesita sin sentido, Raúl suspiró desde el fondo de su corazón. Atrapada aquí, Harriet no tenía ni idea de lo que había ocurrido en el castillo de la colina. No sabía que aquella chica llamada Rice había descubierto el plan de falsificación ni que quería salvar a Harriet. Tampoco sabía que Raúl la había inmovilizado con una droga. Haciendo burbujear en su interior el desprecio por sí mismo, Raúl se mofó. Y mira a dónde te ha llevado eso. Los caballeros de Fabrania descubrieron tu traición y ahora deben matarte. Una vez que lo hagan, Fabrania y toda la comunidad internacional culparán a Galkane de tu muerte. Seguro que había países que veían el complot como lo que era, pero el incidente sin duda deshonraría a Galkane a pesar de todo. Desde luego, no podrían celebrar una boda sin prisas después de que la realeza extranjera fuera asesinada en su suelo. La boda del príncipe heredero se pospondría, y correrían rumores de que Galkane no podría mantener a salvo a sus invitados extranjeros. Mientras imaginaba ese futuro, Raúl recordó vagamente una escena de su pasado. Debes aprender a mentir tan naturalmente como respiras. Raúl lo había oído a menudo cuando era joven. Mientras puedas, debes desechar tus propias esperanzas y deseos. ¿Me entiendes? Raúl, el anciano de cabello blanco que le hablaba, era el anterior jefe de su tropa de caza. Tu propio corazón solo se interpondrá en tu camino. Los sentimientos verdaderos ralentizarán tus pies. Las sombras perfectas doblegan las mentiras a su voluntad. Sí. Entendido, abuelo. Raúl había asentido, obediente, porque lo entendía. Después de todo, había vivido solo antes de que el viejo lo acogiera. El primer recuerdo que tenía Raúl era el de las sucias yemas de los dedos del cadáver de su madre la noche en que murió en un callejón. Para sobrevivir, observaba a los adultos como si su vida dependiera de ello. Después de todo, no tenía sentido mendigar comida o dinero a quienes no se lo darían. Así que Raúl se quedó quieto y observó a toda la gente que pasaba a su lado, como un halcón.
¿Tendrían algo de lo que prescindir? ¿Que les inspiraría compasión? ¿Cómo debía actuar para ganarse su ayuda? Estudiaba todos los días, aprendiendo por ensayo y error, y aprendió mucho. ¿Qué querían y deseaban las distintas personas? ¿A qué tipo de engatusamiento sucumbirían y que no podrían rechazar? Sonríe aunque no estés contento. Rompe a llorar aunque no estés triste. El joven Raúl se había dicho esas cosas una y otra vez. Si sigues mintiendo, al menos tendrás algo que comer mañana. Ese tipo de vida debía de sentarle bien. Cuando un día se encontró con el antiguo jefe, este se dio cuenta de sus mentiras e incluso le acogió, diciéndole que él mismo que haría a Raúl. Gracias. Me alegro de que te haya gustado. Haré todo lo que pueda para recompensarte, dijo con una sonrisa. En realidad, no estaba contento en absoluto. Aunque si sigo mintiendo y sonriendo, podré comer todos los días a partir de ahora. Raúl aún recordaba el alivio que había sentido aquel día. Si engañaba a la gente y conseguía caerles bien, no se moriría de hambre. Eso era lo importante, así que incluso después de que el jefe anterior acogiera a Raúl en contra de su voluntad, se entrenó bajo sus órdenes. Cuando lo elogiaban, actuaba complacido, y cuando lo regañaban, actuaba arrepentido. Y como había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a observar a los adultos, cada vez era mejor doble de aquellos a los que debía proteger. A medida que crecía, a veces tenía dudas. Pero, ¿qué era lo que me hacía feliz? En la época en que Raúl era incapaz de responder a esa pregunta, lo destinaron a custodiar a una princesa. Fue por poco tiempo, apenas un año más o menos. Raúl tenía entonces 11 años, y recordaba que la princesa acababa de cumplir 16. Raúl, ¿qué te hace feliz? Le molestaba la sonrisa candorosa de la princesa. Una sombra no necesita felicidad. Además, ¿qué tipo de cosas te gustan? Haré que los cocineros preparen lo que quieras comer. Tampoco necesito que me gusten las cosas. Si averiguara lo que me gusta, también averiguaría lo que no me gusta. Debo ir pronto a otro país para un matrimonio político. Siento que me queda poco tiempo aquí. La tristeza jugó en sus labios aún curvados mientras se colocaba el cabello rubio detrás de la oreja. Espero poder ver una verdadera sonrisa tuya antes de eso. Eres una princesa bastante dulce. ¿Por qué querrías eso de alguien como yo? Preguntó con una sonrisa burlona. Le revolvió el cabello a Raúl. Porque me gustaría tener al menos un poco de felicidad donde voy a vivir a partir de ahora, comillas quiero creer que mi matrimonio permitirá que niños como tú sean felices en este país. Había una ligera sombra en su sonrisa. Si creo eso, estoy segura de que seré al menos un poco más feliz allí. Por aquel entonces, Raúl no tenía ni idea de por qué la princesa diría algo así. Le irritaba sobremanera, porque aquella princesa era la primera persona a la que no lograba comprender, incluso después de todo el tiempo que había pasado observándola. Esa fue también la razón por la que empezó a sentir que quería entenderla. Ese deseo era la primera emoción que identificaba como propia en mucho tiempo. Le parecía verdadera, a diferencia de cuando quería entender a la gente para ponerla de su parte o cuando tenía que fingir ser otra persona. Por eso observaba tan desesperadamente a la princesa, mientras se esforzaba cada vez más en su entrenamiento para que no le quitaran el puesto de su guardia. ¿Qué tiene que ver que yo sonría o no con su felicidad? Al mismo tiempo, sabía que no estaba en condiciones de desear su felicidad. Su futuro marido es quien va a hacerla feliz. Lo único que puedo hacer es protegerla con mi vida. Luego, se marchó para casarse. El país al que partió era grande, y el emperador de ese país había decidido casarse con ella. Si iba a casarse con alguien que la deseaba, seguro que sería feliz. Aunque fuera un matrimonio político, Raúl creía que sería capaz de sonreír por ella tal y como ella deseaba. Pero pronto aprendería que esa creencia era ingenua. Parece que se quitó la vida. La noticia de su muerte llegó del jefe justo un año después. Le pedía a uno de los cazadores que lo investigara. El país lo reportó como una muerte por enfermedad, pero eso es mentira. Los cazadores cuchicheaban entre ellos.
comillas, es por su hijo que nació muerto, se estaba consumiendo incluso antes del parto. La señora debe haber estado sufriendo por una razón u otra. La única razón por la que este país no fue invadido fue porque ella aceptó ese matrimonio y soportó ella misma todo el sufrimiento. Al parecer, la princesa se había casado como Ren. No era nada tan afortunado como un matrimonio nacido del deseo. Por eso había tenido tan escasas esperanzas, por eso sentía la necesidad de fingir valor en aquella tierra extranjera. Pobrecita. Debió de ser peor que la muerte para ella allí en Galkane, dijo el jefe, dejándolo caer. Raúl aprendió algo allí mismo: las princesas que eran peones en matrimonios políticos nunca serían felices. La familia de esa princesa ni siquiera protestó por el destino que le tocó. Decían cosas como: el emperador de Galkane pasó por alto nuestro país porque se la ofrecimos. Estamos orgullosos de su sacrificio. Al parecer, la realeza vivía para su país y a veces tenía que morir por él. Para cumplir esos deberes, sonreían y aceptaban matrimonios que no deseaban, y no se les permitía llorar su desgracia. Entonces son iguales que nosotros. Ella había deseado que le mostrara una sonrisa genuina, pero lo único que consiguió Raúl fue una nueva sensación de determinación. No deberías tener emociones para ti mismo. Es mucho más fácil sonreír y llorar cuando la situación lo requiere. Después de eso, Raúl viajó a todo tipo de países con su familia adoptiva, los cazadores. Eran mercenarios a sueldo. Iban a cualquier parte por dinero, al servicio de quien les pagara en ese momento. No tenía por qué ser un país lleno de riquezas, porque podían utilizar la información que obtenían en países más pequeños cuando los contrataban países más grandes. De hecho, el jefe buscaba trabajo en países más pequeños en beneficio de Raúl, su sucesor. Uno de esos países era Sigel. Allí, Raúl conoció al príncipe Curtis, que tenía 15 años, la edad de Raúl, y a Harriet, de 10. Con una sonrisa madura en el rostro, Curtis le había tendido la mano inmediatamente al conocer a Raúl, que no era más que un guardia desechable. Encantado de conocerte, Raúl. Esta es mi hermana, Harriet. Me temo que es bastante tímida. La chica que miraba a Raúl desde detrás de su hermano parecía cualquier cosa menos tímida. Tenía una mirada bastante feroz, pero Raúl, que estaba acostumbrado a observar a la gente, pudo darse cuenta de que lo que había detrás de su mirada era miedo y timidez. Así que Raúl sonrió, poniendo una expresión brillante y amable que no asustaría a la chica pusilánime. Hola. Es un placer trabajar para ustedes, príncipe Curtis, princesa Harriet. Gracias a esa primera impresión, Harriet fue confiando cada vez más en Raúl. Y mientras sonreía delante de los hermanos, Raúl pensó para sí: estoy seguro de que esta princesa también va a tener que soportar un miserable matrimonio político algún día, por parte de los hermanos. Sin embargo, intentaron acercarse a él sin segundas intenciones. Comillas: eres increíble, Raúl. Puedes andar sin hacer ruido y eres increíble con el arco. A veces mis padres ni siquiera se dan cuenta de que estás disfrazado de mí. ¿Verdad, Harriet? Comillas. Y Harriet asintió a las palabras de Curtis, con las mejillas sonrojadas. No eran más que habilidades que había aprendido para seguir vivo, pero Raúl fingió que le alegraba oírlo. Me honra que piensen así, sus altezas. Oye, ¿no te dije que no necesitas ser tan educado con nosotros? Tenemos casi la misma edad, así que me gustaría que nos trataras como si fuéramos tus amigos. Comillas. Amigos. En momentos así, a Raúl le preocupaba estar poniendo una cara rara, pero Curtis y Harriet se limitaron a sonreír, sin hacer ningún comentario al respecto. Así es. Somos amigos, Raúl. Comillas. Sí. Te queremos, Raúl. Raúl estaba asombrado por ellos dos. No había forma de que la realeza pudiera ser amiga de alguien a quien habían sacado de la calle y metido en una banda de mercenarios. Aún así, lo que se requería de él en ese momento era que se comportara como un amigo. Gracias. Me alegra que se sientan así. Raúl solo había pretendido mentir como hacía siempre, pero,
Por alguna razón, sintió que algo cálido se le hinchaba en el pecho al pronunciar aquellas palabras. ¿Qué es esto? Le inquietaba y le incomodaba, pero la sensación también le resultaba familiar. ¿Soy feliz? No podía tener eso. No lo necesitaba para sobrevivir. Dificultaría su trabajo. Olvídalo. ¿Qué haría si no protegiera a estos dos por cómo me siento? Tenía que hacer un mejor trabajo protegiéndolos. Pero justo cuando se resolvió, Sigel empezó a educar a Harriet en serio sobre los deberes de una futura reina, y ella se replegó en sí misma cada vez más. Preocupada por las palabras de Golder de Fabrania, se dejó crecer el cabello para ocultar su rostro y dejó de mirar a la gente a los ojos cuando hablaba con ellos. Era una persona tímida desde el principio, así que cuando la educación de su madre se volvió dura, perdió su sonrisa alegre. Solo cuando leía o hablaba de libros se le iluminaba la cara de alegría. Pasaron varios años. El padre adoptivo de Raúl murió, lo que le convirtió en el nuevo jefe de los cazadores. Fue justo entonces cuando Fabrania pidió que Harriet se trasladara allí, para pasar en su país el tiempo que le quedaba hasta su matrimonio. La invitación era aparentemente para que aprendiera las costumbres de Fabrania, pero a Raúl no le sentó bien. Imploró a Curtis que le permitiera acompañar a Harriet a Fabrania como su guardia. Si le causaba problemas que un hombre la custodiara, solo tenía que disfrazarse de mujer. Sin embargo, Fabrania solo permitió a Harriet que la acompañara una criada y le negó que llevara guardias con ella. Raúl, ¿podrías hacer solo un viaje allí para ver cómo le va a Harriet?, le preguntó Curtis algún tiempo después de que Harriet se fuera. Algo no va bien. Han pasado 6 meses y no ha contestado ni una de mis cartas. ¿Eres estúpido? ¿Qué vas a hacer cuando descubras lo que está pasando allí? Curtis no podía hacer nada. Sigel no tiene recursos para competir contra otro país. Si no se apoyan en sus aliados, encabezados por Fabrania, no tienen forma de protegerse de países más grandes. Y si van contra Fabrania, este país está condenado. Aún así, Raúl palmeó a Curtis en el hombro para tranquilizarlo y sonrió. Déjamelo a mí, Curtis. Iré a ver qué pasa y ayudaré a Harriet si lo necesita. Gracias, Raúl. Así, Raúl fue a Fabrania y se enteró del destino de Harriet, del desprecio, los abusos y las burlas que había sufrido, y de la trama de falsificación de dinero en la que se había visto envuelta. Su criada principal parecía hacer todo lo posible por proteger a la princesa. Al regañarla proactivamente por sus faltas, creaba una atmósfera que dificultaba los comentarios de los demás. Pero una táctica tan mezquina no serviría de nada. Oh, Raúl. Ya has vuelto. ¿Qué tal Harriet?, le preguntó un demacrado Curtis a su regreso a Sigel. Sonrió a Curtis. Está ocupada, pero parecía feliz. Realmente te preocupas demasiado por tu hermana, ¿no crees? En serio. Raúl pensó que era la sonrisa más perfecta que había puesto nunca mientras añadía, Harriet será feliz. Estoy seguro de ello. Así que no te culpes por sacrificarla. A partir de entonces, Raúl puso todo lo que tenía en sus preparativos. Reunió información, encontró pruebas de la falsificación y entrenó a sus subordinados. Aconsejó a Curtis que formara un pelotón de damas caballeros y las preparara para ser despachadas en cuanto se presentara una oportunidad. El problema era que esa oportunidad nunca llegaba. Podían infiltrarse en Fabrania, pero no podían acercarse a Harriet. Debido a la falsificación, no solo se había reforzado la seguridad en el castillo, sino que el rey siempre estaba rondando a Harriet. Si ella usaba el dinero falso aunque fuera una sola vez, todo se acabaría. Y justo cuando Raúl empezaba a entrar en pánico, ocurrió algo inesperado. El príncipe heredero de Galkane se comprometió y envió invitaciones a todos los demás países. Como esperaba, Fabrania aprovechó la oportunidad. Permitieron que Harriet saliera del país, algo que nunca habían hecho antes, y le ordenaron que utilizara el dinero falso. En ese preciso momento, Curtis se encontraba mal. Raúl se ofreció voluntario para ir como su doble de cuerpo,
pero se dirigió a Fabrania en lugar de a Galkane sin decírselo a la familia real de Sigel. Se coló en el barco de Fabrania y envenenó las bebidas de los caballeros de Fabrania, con la intención de completar su misión después de que llegaran a Galkane, una vez que Harriet estuviera sin sus guardias. La primera complicación de su plan se produjo cuando apareció aquella hermosa muchacha, Rhys. La dama de cabello coral se colocó al lado de Harriet con la imperiosidad de un caballero, a pesar de que se suponía que la tímida princesa no tenía guardias. Galkane no debía de tener ninguna mujer caballero, así que Raúl pensó que se trataba de alguna suplente preparada a toda prisa, pero su técnica no dejaba nada que desear. Se comportaba nada menos que como un caballero de primera categoría. Raúl había saltado de tejado en tejado, observándoles desde lugares en los que estaba seguro de que nadie podría verlo, pero la chica lo había mirado fijamente. Tenía unos labios suaves y rosados y una nariz con un elegante puente. Incluso a través de los monoculares podía ver lo largas que eran sus pestañas y lo grandes y redondos que eran sus ojos. Y aquellos ojos esmeralda de fuerte carácter miraban fijamente a Raúl. Casi se le corta la respiración ante su belleza. En cuanto entró en el callejón, comprendió que lo estaba invitando a bajar. Pero aunque lo sabía, se encontró siguiéndola por reflejo. Su manejo de la espada era delicado y elegante. La siguiente vez que la vio, se presentó como la prometida del príncipe heredero de Galkane. De vuelta al presente, Raúl soltó un pequeño suspiro. No puedo creer que fuera genuina y que realmente cambiara a Harriet. ¿Cómo puede permitirse preocuparse por los demás cuando es rehén de un matrimonio político con Galkane? Nunca he visto a alguien más condenado a la desesperación. Raúl le había dicho, estoy pensando en arrebatarte si no quieres casarte con el príncipe heredero, lo había dicho en broma, pero hablaba en serio. Ninguna novia era feliz en un matrimonio político. Harriet y la difunta princesa que él no había podido proteger habían sido desgraciadas. La familia en la que se casaba esta chica, Rhys, era la misma en la que había terminado la princesa. Y, sin embargo, Rhys le había dicho claramente, no importa los desastres que puedan ocurrirme por casarme con él, no voy a dejar que me haga infeliz. No había ninguna duda en sus palabras. Voy a ser su novia. Ya he elegido cómo voy a vivir esta vida. Al oír eso, Raúl había sabido en sus huesos que la chica era peligrosa. Casi pensó que ella se había dado cuenta de lo que él realmente temía y esperaba en ese momento. Hacía solo unos días que se conocían, pero ella había actuado como si llevara años a su lado. Si Raúl se veía obligado a darse cuenta de que sus emociones fingidas eran falsas, y llegaba a saber lo que realmente había en su corazón, no podría seguir adelante. Ya es demasiado tarde. El miedo es solo otra cosa que no necesito. ¿No es cierto? Raúl abrió lentamente los ojos. La puerta de la iglesia se abrió y entraron varios caballeros de Fabrania. Ahora también hay unos cuantos fuera. Yo diría que 14, 15 dentro. Los 29 están aquí. Todas las damas caballero lo miraron atentamente. Apestan en esto. No esconden su agresividad en absoluto. Claro que, para empezar, quizá nunca tuvieron intención de ocultarla. Raúl se crujió el cuello y miró a Harriet atada ante él. Gracias, Harriet, dijo en voz baja, y ella se estremeció. Siempre te esforzabas tanto por leer a la gente que te rodeaba, lo que te hacía tan tímida. Te diste cuenta de lo que intentaba hacer y me seguiste el juego, ¿verdad, Raúl? Raúl le dio la espalda. Aunque hiere un poco mi orgullo de cazador. No puedo creer que tú y esa chica, Rhys, me descubrieran tan fácilmente. Comillas, ¿qué están susurrando?, preguntó una de las mujeres caballero, acercándose a Raúl. Nada. Solo intercambiamos una última despedida, eso es todo, comillas Raúl. No puedes, supongo que no hay nada de malo en ello. Después de todo, los dos van a morir aquí. Raúl se encogió de hombros, consternado por la tópica amenaza del caballero. ¡Qué terrible! Aquí estaba yo todo ilusionado ante la perspectiva de ser contratado por Fabrania, solo para descubrir que me habían engañado.
Y ahora me van a matar, no puedes hablar en serio. Viniste aquí desde el principio para rescatar a Harriet, no comillas, ¿y qué hay de ti? Tú también planeaste matarnos a los dos desde el principio, era una farsa ridícula. Raúl se estiró, cansado de seguir fingiendo. Comillas, ¿no te parece que estás muy confiado? ¿Crees que puedes protegerla y derrotar a casi 30 caballeros entrenados? Tú solo lo has entendido todo mal. No estoy obsesionado con la batalla como ustedes. Los caballeros intercambiaron miradas confusas, pero él no les hizo caso. Y tampoco me preocupa que sobrevivamos los dos, ya veo. Así que la dejarás atrás y te irás por tu cuenta. Ah, y hay una cosa más. Raúl sonrió y señaló hacia arriba. En realidad no estoy solo. En ese momento, los caballeros se pusieron en alerta, pero ya era demasiado tarde. En el tiempo que tardaron en parpadear, 5 de los hombres de Raúl habían descendido del techo para situarse a su alrededor. Comillas, imposible. Cuando estaban aquí desde el principio. Lástima que no te dieras cuenta, comillas, jefe. Tenemos a su Alteza. Raúl no se volvió, pero pudo sentir cómo tomaban a Harriet detrás de él. Debía de seguir atada y forcejeando, su voz era dolorosa cuando gritó, comillas, espera. Suéltame. Raúl va, muy bien. En marcha, chicos. Sigan el plan, jefe, de verdad va, he dicho que se vayan. Los espantó y no volvieron a protestar. Uno de ellos debió de taparle la boca a Harriet, porque sus gritos quedaron amortiguados. Sus hombres volvieron a subir por las cuerdas por las que habían bajado. No tiene sentido luchar. Todo lo que queríamos era sacar a Harriet de aquí. Raúl se relamió, ladeó la cabeza y sonrió alegremente. Aquello no debió de gustar a los caballeros. Comillas, están subiendo. No se lo permitas. Agarren las cuerdas y tiren de ellas. Ajaja, lanzó un cuchillo a uno de los caballeros cuando ella fue a por una cuerda. En el momento en que ella vaciló, él saltó hacia adelante, cerrando la brecha entre ellos. Le clavó la rodilla en las tripas y aprovechó el impulso para girar y golpear con el talón a otro. Comillas, bastardo. Raúl miró fijamente al caballero, con ojos fríos. No te preocupes. No seré duro contigo, comillas, tu arrogancia nunca termina. Tienes que ser tan manida. Realmente no estaba tratando de insultarlas. Noquearlas en vez de matarlas les bajaría más la moral. Además, no tenía sentido ser victorioso sobre ellas. Comillas, MMPH le llamó Harriet aún con la boca tapada. Los hombres de Raúl estaban en el tejado de la iglesia, subiéndola con una cuerda. Así que mientras llegara arriba, estaría a salvo. Por el sonido de su voz, supuso que solo serían unos metros más. Sería aún más sencillo si todo lo que tuviera que hacer fuera dejarla escapar. Tuvo muchas oportunidades de hacerlo. En Fabrania, en el camino, y también en los últimos días aquí en Galkane. Pero eso tampoco tiene sentido. Si Harriet desaparece aquí, Fabrania simplemente la acusará de algún crimen y la perseguirá para que se calle. Si eso ocurría, no tendría escapatoria. Sigel acabaría pagando por los crímenes que supuestamente había cometido. Comillas, jefe. Estamos en la ventana superior. Podemos salir de aquí, entendido. Cuento con ustedes, comillas, no dejen que Harriet siga. El caballero perdió el conocimiento cuando un cuchillo arrojado apuñaló su pierna. Cada cuchillo había sido recubierto con una droga de parálisis sin diluir. Raúl se subió a los bancos y utilizó sus respaldos como peldaños, saltando de uno a otro. Saltó al pasillo central y se puso de espaldas a la puerta, bloqueando el paso de los caballeros. Comillas 12 más comillas aug. Mátenlo. Los caballeros se abalanzaron sobre él como uno solo. Raúl esquivó con la agilidad de un gato y lanzó 5 finos cuchillos en un arco a su alrededor. Su puntería fue certera, los 5 caballeros se desplomaron en el suelo. Luego se arrodilló y puso una mano en el suelo. Barrió las piernas de los caballeros restantes que cargaban contra él, y todos cayeron al suelo de forma casi cómica. Por muy sucios que fueran los métodos de los caballeros de Fabrania, cuando se trataba de su manejo de la espada, eran muy directos.
Raúl, en cambio, encontraba aburrida la lucha justa. Los resultados son lo único que importa. No importa cómo lo hagas, si cumples tu objetivo, ganas. Redujo su número en un santiamén, hasta que solo quedaron 3 caballeros. Raúl sonrió y soltó un suspiro. Saben, encontré un plan muy detallado sobre la falsificación cuando me colé en su país, comillas que comillas estaba escrito de puño y letra del rey Walter, e incluso tenía su firma. No esperaba menos de su majestad. Debía de estar tan orgulloso de su plan que quería asegurarse de que todo el mundo supiera que había sido idea suya. Comillas, no hay manera de que tengas algo así. El caballero tenía razón, por supuesto. Por muy estúpido que fuera el rey, no dejaría atrás una prueba tan contundente. Pero no importaba que ese documento no existiera, Raúl podía simplemente fabricarlo. Había aprendido la letra del rey Walter durante su reconocimiento de Fabrania. De hecho, ya había elaborado ese documento antes de poner en marcha su plan. Lo que pasa con la gente es que prefiere una mentira interesante a la aburrida verdad. Comillas, bastardo, lo sé todo sobre eso, ya que mentir es mi trabajo y todo eso. Si invento una historia fascinante y añado pruebas impactantes que la respalden, mucha gente se la tragará como si fuera verdad. Estaba seguro de que Fabrania lo entendía. Utilizaban la misma psicología en sus intentos de inculpar a Harriet y mancillar la reputación de Galkane. La gente tratará incluso los rumores infundados como verdad si realmente quiere. Así que, Raúl sonrió y desenvainó otro cuchillo. Déjame darte el cadáver de alguien que se opuso a Fabrania, comillas que todos los caballeros palidecieron de incredulidad. Para ser precisos, el cuerpo de un mercenario de Sigel que llevaba un documento robado con la firma de Walter. ¿Qué crees que pasará si se descubre un cadáver así en Galkane, donde Fabrania no tiene ninguna influencia en él? No puedes hablar en serio, comillas. Oh, pero claro que sí. Los rumores se extenderán, y eventualmente llegarán a los canales oficiales. Una vez que la comunidad internacional empiece a sospechar de Fabrania, no tendrán escapatoria, ¿verdad? Los caballeros retrocedieron ante Raúl. Comillas, estás loco. Todo por eso, tú comillas morirás, ¿esa ibas a decir? Sí, lo haría. Es la forma más rápida de conseguir lo que quiero, con el menor número de bajas. Raúl levantó el cuchillo y lo agitó de un lado a otro. Hay veneno en esta hoja. Un veneno mortal que me hará morir sufriendo. Si me encuentran muerto, por este veneno, solo dará más fuerza a los rumores. Pruébalo. Si te matas, solo tendremos que deshacernos de tu cadáver. Desafortunadamente, algunos de mis subordinados siguen aquí observando. En cuanto muera, causarán una conmoción que atraerá civiles al lugar. Una vez que eso ocurriera, no solo serían incapaces de ocultar su cadáver, sino que además serían descubiertos por un gran número de testigos. Bueno, esto es todo lo que puedo hacer, supongo. Raúl sonrió con desgana, observando a los caballeros. Me aseguré de paralizar a esa chica, Rize. Ahora Galkane podrá demostrar que no eran más que una víctima atrapada en todo esto. Casi se sintió mal por los problemas que les estaba causando. Su sonrisa se torció por la ironía. En todo caso, debería haber guardado rencor a este país. Les dije a mis hombres que frenaran al príncipe heredero de Galkane sin matarlos y también venía a por mí. Si noqueaba a todos los caballeros, no tendría sentido terminar muerto. Incluso si los 3 caballeros que quedaban en pie iban a por Harriet, sabía que sus subordinados serían capaces de enfrentarse a ellos. Gracias por seguirme la corriente, chicas. Supongo que es hora de terminar esto. Raúl hizo girar el cuchillo y se apuntó con la hoja. Comillas, espera. No hagas otro movimiento, comillas. ¿En verdad esperas que te haga caso? Voy a tener que pedirte que te quedes quieta. Ahora al menos podía proteger a Harriet. Hacía mucho tiempo que no sonreía con una felicidad tan genuina. La luz brillaba a través de una vidriera como si las nubes se hubieran abierto. Pero justo cuando se llevaba el cuchillo a la garganta bajo la bendición de aquella luz, sintió algo extraño. Comillas, y Raúl levantó la cabeza.
Vio un cuadro de la diosa que abarcaba todo el techo, pero no tuvo tiempo de admirarlo, ya que la vidriera de una de las ventanas superiores de la iglesia se hizo añicos. Las vidrieras centellearon en el aire al caer, y sus fragmentos caleidoscópicos brillaron a la luz del sol. Una figura siguió su trayectoria, protegiéndose de la lluvia de cristales. Para sorpresa de Raúl, su cabello coral ondeaba al viento. Una chica con una capa marrón cayó hacia él, con la falda ondeando a su alrededor. No, era tan grácil que no parecía que cayera, sino que descendía de lo alto. La espada negra que llevaba en la mano no encajaba con su complexión delgada. Se despertó cuando Rize le llamó por su nombre. Pero no era posible. Ella no podía estar aquí. Él mismo la había visto beberse el té adulterado hacía un rato. Y no entendía por qué no había entrado por la puerta, sino por la ventana. Imagen en el aire, se echó la capucha sobre la cabeza, se enroscó y rodó al chocar contra el suelo. La capa que llevaba era de la misma tela que llevaban los cazadores cuando se adentraban en el bosque. Protegida de los fragmentos de cristal por la resistente tela, se puso en pie de un salto y desenvainó la espada. Luego golpeó el cuchillo que Raúl tenía en la mano. A la sorpresa le había hecho aflojar el agarre, de modo que su cuchillo salió despedido por el suelo de la iglesia. La muchacha giró sobre sí misma, blandió su espada como si bailara y cargó contra los caballeros de Fabrania. Con gritos demasiado agudos, los 3 caballeros restantes cayeron al suelo. Raúl observó todo esto, estupefacto hasta la médula. Raúl, no te dije que si ibas a salvar a Lady Harriet, yo quería ayudarte. No puedo permitir que te sacrifiques solo porque quieres rescatarla, como si fuera lo más natural del mundo, ella dijo, por eso estoy aquí, para salvarte. Las palabras lo marearon. ¿Estás bien? No te habrás hecho daño ni habrás tomado veneno demasiado deprisa, ¿verdad? Por ahora solo vete de aquí, ya más tarde hablaremos de esto. Espera un segundo. No es momento de preocuparse por mí. Esos no son todos los caballeros de Fabrania. Estaba seguro de que sus subordinados no meterían la pata y serían atrapados, lo que significaba que la docena restante de caballeros todavía estaban vigilando fuera de la iglesia. La iglesia está rodeada. Si no sales de aquí, tampoco estarás a salvo. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, silenciando a Raúl. Desenvainó un cuchillo y corrió delante de Rize, pero el intruso no era un enemigo de Fabrania. Tienes que estar bromeando. Príncipe Arnold, gritó Rize. Una amplia y deslumbrante sonrisa floreció en su rostro, sus ojos esmeralda, como gemas, brillaban como si estuviera contemplando un preciado tesoro. El blanco de su tierna mirada era una expresión estoica casi aburrida capaz de enamorar a cualquier dama. ¿Qué haces aquí?, preguntó Raúl. Y los caballeros ya me he ocupado. Arnold Hines se dirigió hacia él. Más allá de las puertas abiertas estaba exactamente el espectáculo implícito, todos los caballeros restantes de Fabrania estaban tirados en el suelo, inconscientes. Esto no puede estar pasando. Le dije a mis hombres en la ciudad que detuvieran a Arnold Hines si lo veían. Lo siento, Raúl. Tomé prestado tu arco y flecha y noqueé al resto de tus hombres. Raúl se quedó sin habla. Arnold Hines pasó junto a él y retiró la capucha de la chica. ¿Estás herida? Rize no. Como puedes ver, no tengo ni un rasguño. Tomaste una droga poderosa, hecha especialmente por un cazador experto. Si Rize decía la verdad, había atravesado una ciudad con arqueros expertos apostados por todas partes, se había estrellado contra una vidriera, había rodado al caer al suelo y había luchado contra varios caballeros. Sin embargo, no tenía ninguna marca. En cuanto a Arnold Hines, había luchado contra más de 10 caballeros sin siquiera emitir un sonido detectable a los oídos de Raúl. Espera un segundo. En serio, dame un respiro. Raúl se apretó la frente.
Si Rize hubiera entrado al menos por la puerta como una persona normal, no se habría quedado tan estupefacto como para estropear su suicidio. Pero no había esperado que se dejara caer desde arriba. Como resultado, había perdido por completo la voluntad de llevar a cabo su plan. Ustedes dos son monstruos, ambos, marido y mujer. Las mejillas de Rize se encendieron. Comillas, aún no estamos casados. Raúl estaba totalmente desconcertado porque eso era lo que la ofendía. Después de todo eso, te ruborizas como una tímida doncellita. Rize le dirigió una mirada petulante. Desde el fondo de su corazón, Raúl no sabía qué pensar de ella. Maldita sea. Es adorable. Por desgracia, era el único cuchillo envenenado que tenía. Sintió como si le hubieran echado en cara su propia inmadurez. Su orgullo por pensar que no había ninguna posibilidad de que fallara se tambaleó. Ni siquiera importaba lo bien que mintiera. Me alegro de haber llegado a tiempo. Rize suspiró mientras envainaba la espada negra. La hoja que había arrancado de las manos de Raúl estaba cubierta de veneno. Podía imaginarse la clase de terrible plan que había estado intentando llevar a cabo. Ese mal presentimiento que tenía daba en el clavo. Si Raúl estaba realmente tratando de escapar, ni siquiera los guardias imperiales del príncipe Arnold habrían sido capaces de encontrarlo tan fácilmente. Raúl había estado demasiado desprevenido durante todo este incidente. Rize sabía que de ninguna manera le contaría todo su complot aunque ella hubiera descubierto parte de él. Y si quería drogar a alguien, encontraría la forma de drogar a todo el mundo aunque rechazaran la bebida que les ofrecía. Si solo quisiera secuestrar y matar a Lady Harriet, no lo habría hecho en un lugar tan llamativo como una iglesia abandonada. La razón por la que la eligió fue para aprovechar los techos altos. Eligió un campo de batalla que sería ventajoso para sus cazadores. Cuando llegó con Arnold, los caballeros de Fabrania estaban vigilando las entradas de la iglesia. Rize lo había previsto, así que le había pedido a Arnold que se encargara de ellos y había subido al tejado para entrar desde allí. Ella había pensado que era la mejor opción, pero por alguna razón, Arnold estaba de pie frente a ella ahora con aspecto adusto. Comillas, de verdad tenías que romper la vidriera. Pensé que llamaría la atención de todos si hacía un escándalo. También había ventanas normales, que sin duda los cazadores habían utilizado para sacar a Harriet, pero no creía que hubiera podido detener a Raúl si hubiera usado una de ellas. Sin embargo, le dolió haber roto la vidriera. Lamento los daños. Debo escribir una carta al obispo Schneider y disculparme. De igual modo la iglesia iba a ser demolida. Mientras no te hayas hecho daño, puedes ignorar el resto, eso no servirá. ¿Qué pasa si hay un problema durante la demolición? No era el asunto más importante, desde luego. Encaramado en el respaldo de uno de los bancos, con una mano apoyada en la frente, Raúl desprendía un aura que Rize nunca había visto a su alrededor en su quinto bucle. Justo cuando estaba a punto de llamarlo, se oyó un grito de dolor procedente de la puerta. Comillas Raúl comillas Lady Harriet. Harriet irrumpió en la iglesia con la respiración entrecortada. Debía de haber corrido hasta aquí sin descansar. Comillas estás viva. Su voz era débil, casi sollozante, pero Harriet no se derrumbó. Apretó los labios en una fina línea y desvió la mirada de Raúl a Rize. Luego se arrodilló y se inclinó tanto que prácticamente apoyó la frente en el suelo. Comillas Su Alteza el Príncipe Arnold, Lady Rize. Lo siento muchísimo. Comillas Zack. Lady Harriet. Por favor, levante la cabeza. Está bien. Había feas ronchas en las pálidas muñecas de Harriet. Debió de intentar desesperadamente escapar de sus ataduras. La sangre que resumaba de las heridas dejaba claro cuánto había luchado. Con la cabeza todavía inclinada, Harriet suplicó a través de unos pantalones raídos. Sé que causé muchos problemas a Gal Kane. Asumo toda la responsabilidad por todas las acciones de Raúl para Harriet. Raúl se levantó de repente y se arrodilló junto a ella. Tú no estuviste involucrada en nada de esto. Sabes que no significa nada que te disculpes. Comillas no. ¿Cómo podría ser ajena cuando hiciste todo esto para salvarme?
Harriet empezó a toser incontrolablemente. Realmente debía de tener problemas para respirar. Reese no pudo soportar verla así e intentó correr hacia ella, pero Arnold la agarró del brazo. Príncipe Arnold, ella, en su lugar, Arnold se adelantó. Harriet se estremeció al oír sus pasos. Raúl frunció el ceño, luego miró a Arnold y le ofreció una sonrisa displicente. Alteza, le aseguro que Harriet no tuvo nada que ver con mis planes. El príncipe no dijo nada. Se limitó a mirar fijamente a Raúl. Reese no pudo ver su expresión, pero probablemente era su familiar mirada fría. Te contaré todo lo que tenía planeado, ¿de acuerdo? No me importa lo que hagas conmigo después de eso. Puedes cortarme la cabeza o usarme como saco de boxeo o lo que prefieras hacer, comillas Raúl. Por favor. Antes de que Harriet pudiera decir nada más, Arnold preguntó a Raúl, comillas, ¿qué piensas hacer después? ¿Qué pregunta más cruel? Raúl hizo una mueca de dolor y esbozó una sombría sonrisa de autodesprecio. He denigrado al gran país de Galkane. La única forma de expiarlo es con mi vida. No seguía hablando con despreocupación, como si su disculpa no pudiera ser sincera, pero Reese sabía que lo hacía todo por una razón. Raúl está siendo insolente a propósito. Quiere que la ira del príncipe Arnold caiga sobre él en vez de sobre Lady Harriet. Asumir la responsabilidad solo significa algo si lo dice alguien capaz, dijo Arnold, indiferente. Harriet se encogió sobre sí misma. Lo mismo ocurre con las ofertas inhanes de renunciar a la propia vida, continuó. Tu vida no vale nada para mí. Raúl sonrió y ladeó la cabeza. En ese caso ojalá me hubieras dejado morir como pretendía. Todo mi plan se arruinó gracias a tu inesperada intromisión, Raúl. Realmente planeabas morir para salvar a Lady Harriet de Fabrania, ¿verdad? Reese ató cabos en el plan de Raúl. Ella sabía cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Él se lo había dicho en su quinto bucle. Sé que no lo parezco, pero soy muy leal a la familia real. Sigel, lo había dicho en un futuro en el que no había podido salvar a Harriet. Como su antiguo compañero, Reese podía darse cuenta cuando estaba haciendo pasar sus verdaderos sentimientos por una broma. Con los labios todavía torcidos hacia arriba, Raúl dijo, bueno, ¿qué otra cosa podía hacer? Si acusaba abiertamente a Fabrania de falsificación, harían de Harriet su chivo expiatorio. Tenía que maquinar si quería proteger tanto a Sigel como a Harriet. En eso tenía razón. Incluso si la acusación provenía de Galkane, Fabrania se negaría a ser considerada responsable de sus crímenes. Lucharían contra la acusación, y seguro que habría países que se aliarían con Fabrania. Incluso podría haber países que declararan la guerra en la confusión resultante. No sería extraño que la acusación provocara toda una nueva guerra aparte de la que iniciaría el propio Arnold. Y nadie podía decir cómo reaccionaría a todo esto el actual emperador de Galkane. Arnold lo sabía mejor que nadie. Por eso Raúl casi se envenena. Con la muerte de Raúl, Sigel tendría más credibilidad y Fabrania estaría en desventaja. Tal vez incluso había falsificado alguna prueba que aceleraría el proceso. Reese podía imaginarse el tipo de trama que Raúl había urdido. Naturalmente, no tengo intención de dejar pasar los intentos de falsificación de Fabrania, dijo Arnold. Comillas, príncipe Arnold. Reese le miró desde su lado. Comillas, te lo ruego, dame algo de tiempo. Al igual que con Coyoles, pensaré en una manera de que Galkane forme una alianza con Sigel. Antes, Arnold dijo que había una forma de que Reese salvara a Harriet como princesa heredera y no como caballero. Si ella pudiera pensar en una razón para que Galkane se aliara con Sigel que no provocara las sospechas del emperador actual, entonces su relación con Sigel les ayudaría inmensamente en un conflicto con Fabrania. Incluso si Fabrania intentaba culpar de la falsificación a Sigel, con Galkane como sus aliados, estarían a salvo de cualquier acción militar de Fabrania. Reese juró encontrar un camino hacia ese futuro. Pero Arnold ni siquiera la miraba. Comillas, escúcheme, Su Alteza, no hay necesidad de eso. Sus palabras eran frías, y a Reese se le cortó la respiración al oírlas. Pero Arnold se apresuró a añadir,
Pronto nuestro país planea renovar su moneda. Rice parpadeó, no esperaba que sacara ese tema ahora. Hace tiempo que pienso que nuestro actual sistema monetario es naturalmente limitado. El oro y la plata son recursos finitos, algún día nos quedaremos sin ellos. Tanto Raúl como Harriet se esforzaron por comprender lo que Arnold quería decir. Si haces tu moneda más compleja para evitar la falsificación, se vuelve más cara de producir. Se necesita tecnología más avanzada para acuñarla, y la producción en masa se hace muy difícil. Para resolver este problema, debemos abordarlo desde una nueva dirección. Comillas, ¿qué quieres decir con eso?, preguntó Rice. Me refiero a dinero que sea más barato de producir que las monedas de oro y plata, utilizando recursos que no debemos preocuparnos de que se agoten. La nueva moneda debe poder producirse en masa y ser difícil de falsificar. Arnold miró a Harriet y Raúl y les dijo sin rodeos, nuestra mejor opción posible ahora mismo es el papel moneda. Harriet se quedó boquiabierta mirando a Arnold. Incluso Raúl se mostró incrédulo. Los engranajes de la mente de Rice, sin embargo, ya estaban girando. ¿A esto se refería el príncipe Arnold con lo que dijo ayer? Evidentemente, Arnold tenía una idea diferente cuando surgió el tema de la reminiscencia. Sin embargo, cuando Rice y Oliver le habían preguntado al respecto, él mismo lo había rechazado. Es un plan completamente irreal, es una estupidez. Prácticamente fantasía. Mi otra idea es algo que ya he desechado sin miramientos, y en respuesta, Rice le había preguntado, si te lo propones, ¿no crees que podrías conseguirlo? Y Arnold también lo había rechazado. Comillas, ¿quién va a creer en algo que es intangible? Había amonestado, pero no hablaba con Rice. Se lo decía a sí mismo. Algo había hecho cambiar de opinión a Arnold. Papel moneda, murmuró Rice, y Arnold le respondió. Por supuesto, el papel no tiene valor inherente. Estas hojas de papel, estos billetes valdrían una cantidad de oro o plata escrita en ellos por la que se podrían cambiar. Rice comprendió por fin la visión de Arnold. Comillas, así que usarías ese papel en lugar de monedas para las transacciones. Y cuando necesitaras oro y plata de verdad, podrías cambiarlo en una casa de cambio como ahora tal cual. No sería tan difícil llevar una cantidad equivalente de dinero porque el papel es mucho más portátil. E incluso si las reservas de oro y plata de un país se agotaran, mientras pudieran emitir moneda de forma fiable, no habría ningún daño para su economía como resultado. El valor de las monedas de oro estaba garantizado por el contenido real de oro en las monedas. El plan de Arnold eliminaba por completo esa noción. Las transacciones cotidianas se realizarían no con moneda que tuviera su valor inherente, sino con billetes que pudieran cambiarse por esa cantidad. No hay ni un solo país en el mundo que haga las cosas así. El corazón de Rice martilleaba ante las posibilidades. El príncipe Arnold está creando un nuevo sistema aquí y ahora. Está haciendo algo que nadie ha intentado antes. Los artesanos de Coyoles crearán las planchas de metal que se utilizarán para imprimir los billetes. Las palabras de Arnold intensificaron el brillo en los ojos de Rice. Uno de los inventos de Michel Levin incluía un papel y una tinta muy resistentes al agua. ¿No es cierto, Rice? Sí. No solo el agua, también era resistente a la fricción. Si no recuerdo mal, un nuevo invento de un alquimista debería ser difícil de conseguir y falsificar para los tipos más rudos, lo que significa que también cumplirá nuestro objetivo original de impedir las falsificaciones. La cabeza de Rice se balanceó emocionada. Necesitaremos utilizar las conexiones de la compañía comercial Aria para facilitar la circulación de los billetes. Estoy seguro de que son capaces de hacerlo, dadas sus habilidades de recopilación de datos. Dicho esto, Arnold bajó la mirada. Aunque tengamos la tinta y el papel y elaboremos una hoja de metal detallada, no podremos llevar a cabo este plan sin la capacidad de producir material impreso en masa. Justo entonces, la última pieza del rompecabezas se encajó en su sitio. Rice y Arnold habían leído los libros que habían recibido de Siegel la noche en que llegaron Harriet y Raúl. Libros con cubiertas de intrincados diseños y detalles finamente impresos.
Sigel tiene tecnología de impresión avanzada, no comillas o exclamó Harriet. Galkane se encuentra en situación de solicitar la ayuda de Sigel. La tecnología de impresión de Sigel será indispensable para las futuras empresas de acuñación de moneda de mi país. Por esa razón, me gustaría proponer una alianza con Sigel, terminó Arnold. Y pensar que Arnold había solicitado él mismo una alianza con otro país. Rice nunca había imaginado tal cosa. Cuando Coyotes había propuesto una alianza, Arnold había respondido diciendo, prefiero conquistar un país que aliarme con uno, pero esta vez las cosas eran diferentes. El corazón de Rice palpitaba de júbilo. Raúl, por su parte, no podía ocultar su confusión. Espera un momento. Esto es una fantasía. ¿Papel moneda? ¿De verdad crees que la economía de tu país funcionará con eso? La mirada del príncipe se volvió hacia él. De pie junto a Harriet, Raúl dijo, que esta ridícula idea venga precisamente del príncipe heredero de Galkane. ¿Quién va a creer en algo tan descabellado? Arnold sabía exactamente a qué se refería Raúl. De hecho, una vez había sentido lo mismo. Antes había descartado su propia idea, ni siquiera dejando que Oliver oyera hablar de ella. Tienes razón, dijo Arnold con simpleza. Comillas, ¿quién va a creer en algo intangible? Miró a Rice a su lado. Yo también pensé eso al principio. Tras encontrarse con sus ojos, Arnold sonrió un poco y continuó con voz más suave. Pero hay gente en este mundo que teme a los fantasmas. Rice se sonrojó, sin esperar que Arnold iluminara sus ansiedades. Pero sabía que no le estaba tomando el pelo. Los afiliados a la iglesia creen en la existencia de la diosa, pero que sea real o no, no es lo importante para ellos. Es simplemente una cuestión de fe. Sabía lo que Arnold intentaba decir. Era lo mismo de lo que habían hablado en la cama la noche anterior. La creencia de Rice en los fantasmas y la fe de la iglesia en la diosa eran convicciones inquebrantables. Algunas cosas existían, tuvieran o no una forma tangible. Como el deseo de Arnold de mostrarle a Rice el océano, que acababa de revelarle. La moneda la emite la nación. Puede garantizarse no por el valor inherente a las monedas físicas, sino por la fe que la gente tiene en el país que la emite. Esa fe es la misma tanto si el dinero son monedas como billetes, es como dice Su Alteza. Después de todo, el dinero extranjero puede tener el mismo oro, pero no se usa todos los días. Rice comprendió que no era lo mismo que el plan del papel moneda de Arnold, pero creía que se trataba de la misma idea. Se harán ajustes graduales para generar confianza en este nuevo dinero. Creo que son nuestras acciones como nación las que determinarán si nos ganamos esa confianza. No esperaba eso viniendo de ti. Así que el alto miembro de la realeza le dirá a toda la gente de abajo que crea en él. La fe en el sistema político no se gana con palabras. Se trata de saber si mis acciones han respondido a las necesidades del pueblo hasta este momento y si seré capaz de crear un sistema que ellos consideren merecedor de su confianza. Arnold volvió a mirar a Rice. Y si la fe en la nación aún no es lo suficientemente fuerte, me bastará con tomar prestado el nombre de algo en lo que la gente sí crea. Aunque ese algo sea la diosa, príncipe Arnold. Está diciendo que pedirá ayuda a la cruzada. Esta era otra sugerencia que Rice nunca habría imaginado que haría el Arnold de hacía tan solo unos días. Arnold despreciaba a la iglesia. Ella nunca había considerado que él podría tratar de tomar prestado su buen nombre. Aunque utilicemos materiales nuevos, seguro que habrá intentos de falsificación. Para frustrarlos, tengo intención de que Theodore utilice su red para vigilar los bajos fondos, comillas. Vaya, príncipe Arnold. Rice estaba extasiada desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Comillas, estoy segura de que estarán encantados de ayudar. El príncipe Theodore, la compañía comercial Aria, Coyotes. El profesor Michel y también la cruzada agarró la manga de Arnold, tratando de transmitir su felicidad en esa pequeña acción. Comillas, con tus habilidades políticas y la tecnología de imprenta de Sigel, este plan no es en absoluto una fantasía. Es muy realista. La expresión de Arnold se suavizó ligeramente al mirar a Rice. Gracias a que estás aquí,
Esta fantasía se está haciendo realidad. Estas conexiones solo son posibles gracias a que has venido a Galkane. Rhys la dio la cabeza y corrigió a Arnold. Eso no es cierto, príncipe Arnold, comillas que fuiste tú quien me permitió comerciar libremente con la compañía comercial Aria tras llegar a este país. Normalmente, a un rey como Rhys nunca se le permitiría tal libertad. La generosidad de Arnold le permitió hacer no solo compras, sino también verdaderos negocios. Lo mismo ocurre con la reconciliación con su hermano y el perdón al profesor Mitchell por lanzar fuegos artificiales en medio de la ciudad. Formar una alianza tecnológica con Coyotes por sus capacidades metalúrgicas y una asociación con la Iglesia de la Cruzada también fueron cosas que usted hizo, príncipe Arnold. No eran conexiones que Rhys hiciera. Eran decisiones tomadas por el propio Arnold, vínculos formados por sus interacciones con la gente. Una vez dijiste que preferías conquistar otros países a aliarte con ellos. Ella sabía que eso no era cierto. Nuestras conexiones con otros países son todas cosas que usted forjó a través de sus elecciones, príncipe Arnold. Arnold abrió los ojos sorprendido y luego los arrugó mientras sonreía. No, estos son sin duda obra tuya. A Rhys no le pareció bien, pero Arnold parecía contento, así que no discutió. Raúl y Harriet, mientras tanto, miraban boquiabiertos a Rhys y Arnold mientras se piropeaban mutuamente. Comillas, ¿quiénes son en verdad? La cruzada va a ayudar a Galkane. No puedo seguir con todo esto. Vamos, Raúl. Harriet respiró entrecortadamente y se armó de valor. Padre y mi hermano quizás se sorprendan, pero quiero intentar convencerlos. Sigel ha estado a merced de Fabrania todo este tiempo, pero... Harriet, si vamos a tener una relación con un país que no sea Fabrania, ya no podemos dejar que nos protejan a cambio de nada. Debemos avanzar usando la tecnología que hemos cultivado. Harriet sabía que lo que se proponía no era tarea fácil. Su voz temblaba, pero el miedo había desaparecido de sus ojos. Siempre he estado orgulloso de los hermosos libros que produce Sigel. Es algo que hacemos solos, sin apoyo de nadie. Así que si vamos a tener una relación recíproca con otro país, entonces, cerró sus pequeñas manos en puños. No importa lo débiles y pequeños que seamos, quiero que cambiemos, para que podamos estar orgullosos de lo que hemos hecho nosotros solos. Raúl frunció el ceño, una expresión realmente rara en él. Esos son palabras mayores, Harriet. No es tan fácil cambiar el funcionamiento de todo un país, comillas pero si no te propones cambiar, nada lo hará. A pesar de su temblor, había fuerza detrás de sus palabras. Su ceño se frunció hasta convertirse en una mueca. No puedo creer lo que dices. Se llevó una mano a la frente y soltó un largo suspiro. Soy un completo fracaso como cazador. La princesa me mira así, y ni siquiera me atrevo a fugarme con ella. Rhys se alegró de oírlo. Nunca vi a Raúl tan exasperado en todo mi quinto bucle. Durante todo el tiempo que había estado con él, había lucido sonrisas falsas, ocultado sus verdaderos sentimientos y mentido con la misma facilidad con la que respiraba. Sin embargo, siento que ahora estará bien. Harriet, a quien no pudo salvar en aquella vida, estaba aquí. Ella nunca se ensuciaría las manos con crímenes que no deseaba cometer. Y Raúl, decidido a protegerla con su vida, no necesitaba morir. Además, la verdadera emoción brillaba desnuda en su rostro. Rhys suspiró aliviada y miró a Arnold. El príncipe Arnold es realmente increíble, pensó con una sonrisa. Arnold la estudió con los ojos muy abiertos. Luego frunció el ceño y preguntó, comillas, ¿por qué pareces tan feliz solo con ver mi cara? Comillas, que gritó Rhys, cubriéndose las mejillas con las manos. Comillas, acabo de parecer feliz. Antes también tenías el mismo aspecto cuando entré en la iglesia. Rhys no recordaba la cara que había puesto al verlo. Debió de ser una reacción inconsciente. Bueno, tomó el control de la iglesia tan rápido. Cualquier espadachín estaría impresionado aunque no lo viera por sí mismo. Además, ¿estás satisfecha con esa pelea que se suponía que estamos teniendo? Así es. Se supone que estamos en medio de una pelea muy importante. Recordó Rhys con un sobresalto.
Arnold se burló de ella con su sonrisa. Comillas comillas T todavía no tartamudeó Rice. Comillas hay mucho más que debo decir sobre ese tema ya veo. Bueno, entonces me reservaré mis comentarios sobre la vez que dijiste simplemente cortaré mis lazos con usted para dejarte fuera de mi alcance para más tarde. Comillas Oliver había informado de todo a Arnold, tal y como Rice esperaba que hiciera. Rice estaba a punto de arrancarse los cabellos cuando Arnold le sonrió combativamente. Será mejor que te prepares, comillas HMPH. Lo mismo digo, Alteza. Rice lo fulminó con la mirada, su declaración de guerra. Luego corrió hacia Harriet y la abrazó. Finalmente, miró a Raúl, que había tomado un camino indirecto para conseguir lo que quería. El hombre tenía cara de cohibido. También eso era probablemente lo que en verdad sentía. A Rice le hizo mucha gracia, y le dio un poco de nostalgia.